Palabra de Dios, 2 Corintios 9, versículos 6 al 15. Vamos a leerlo intercalado de esta manera. Yo primero y luego ustedes. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Para que estéis enriquecidos en todo para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Las experiencias de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por tu amor y por tu misericordia. Padre, hoy vamos a tratar un tema que es algo delicado, algo controversial, pero te pedimos, Señor, que abras bien el oído de cada uno de los miembros de la iglesia y que no sea la avaricia o la tacañería la que reine en nuestros corazones. Tú sabes, Señor, que en nuestra iglesia cada peso, cada billete, cada moneda es utilizada para ti, para tu reino. Y te pedimos, Señor, que realmente esto quede muy claro entre nosotros, pero que realmente el diablo no pueda poner semilla de duda, semilla de maldad en nuestros corazones, sino que podamos entender lo importante que es el diezmo y la ofrenda en nuestras vidas, porque es adoración. Ayúdanos a glorificarte en esto. Tú sabes cuánto le he huido yo a este tema, sabes que me incomoda este tema. Pero te pido, Señor, que en este siervo tuyo derrames el aceite, el conocimiento, la sabiduría, el poder de tu palabra. Padre, que no sea yo, que no sea mi vida, que no sea mi filosofía, sino tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. La palabra de hoy se titula Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Sinceramente, como decía en la oración, yo le he huido a este tema. Me incomoda mucho este tema. Pero si ustedes recapitulan las prédicas que yo les he dado, si ustedes recapitulan lo que yo les he dicho, ustedes no van a poder decir que yo soy una persona que hable mucho acerca de este tema. Es más, casi no lo hablo. Pero es importante hacerlo. Es importante hablar acerca del diezmo y de la ofrenda. Es muy importante. Primero, ¿por qué? Porque es un tema muy controversial hoy en día y lamentablemente tiene razón de ser que sea controversial. ¿Por qué? Porque muchos pastores, muchos hombres irresponsables, ladrones, han hecho un sobreexagerado énfasis en el diezmo, en la ofrenda, y han utilizado mal este elemento de la adoración hacia Dios. Porque en últimas, el diezmo o la ofrenda, todo esto es adoración hacia Dios. Adoración. Es decir, que las ofrendas no son principalmente para la iglesia, sino que principalmente son para la adoración. ¿A quién?
a Dios. Ese es el objetivo principal de las ofrendas y de los diezmos. Y segundo, seguramente ustedes habrán escuchado que muchas personas tienen diferentes opiniones acerca de los diezmos, de las ofrendas. Por eso quiero que ustedes tengan esto muy claro y quiero que hablemos de este tema, porque seguramente hay personas en la iglesia que llevan muy poco tiempo y no saben qué idea tenemos nosotros acerca de esto, y también algunos que de pronto tienen dudas para que las aclaren. Por eso voy a tratar de hablar lo más lento posible, según el tiempo que tengamos para hacerlo. Y es un tema muy delicado, entonces sí les pido que lo escuchemos con mucha madurez. ¿Por qué? Porque a todos les incomoda que les hablen de dinero, ¿sí o no? ¿O alguno de ustedes son felices cuando llegan los impuestos? A nadie le gusta cuando llegan los impuestos, cuando llega la cuenta de cobro, a nadie le gusta cuando van a cobrar. Es decir, uno va al supermercado, uno va al centro comercial, ve cosas muy bonitas, las pone todas en el carrito, las pone todas en la canasta, pero cuando tienen que pagar, ahí ya está el pero. Porque a nadie le gusta pagar. Pero este es un tema muy importante y es muy delicado, y por eso les pido mucha madurez acerca de este tema, ¿cierto? Pero como es un tema que se trata en la Biblia, como es un tema que tiene que ver con la adoración, por eso quiero hablarles acerca de esto. Y como les dije, es muy incómodo para mí. ¿Por qué? Porque como ministro, como pastores, hay una muy mala imagen de que todos los pastores son los que roban, todos los pastores, no. Pero realmente no es así. Entonces hay que entender la palabra para luego poder juzgar las cosas. Uno no puede juzgar a las primeras, y uno tiene que ver también en qué iglesia está. Listo. Entonces es muy importante este tema. Vamos a entender primero una cosa, y es que cuando nosotros malinterpretamos para qué son las ofrendas, para qué es el diezmo, ¿qué es lo que ocurre? Y eso es lo que en muchas partes, en muchas iglesias, lamentablemente, están haciendo, y es utilizar el diezmo como forma de recibir bendición de Dios. Utilizar la ofrenda como forma de recibir la bendición de Dios. Pero esto no es lo correcto. Nosotros debemos entender que el diezmo y la ofrenda, el objetivo principal del diezmo y la ofrenda no es recibir bendición. ¿Es qué? Adorar, glorificar a Dios. Es glorificar a Dios. Si ustedes están dando diezmo, están dando ofrenda por recibir bendición, están haciéndolo mal. Están haciéndolo muy mal. Porque entonces cuando no reciben bendición, ¿qué le van a decir a Dios? Dios, pero yo te di la ofrenda y yo te di el diezmo y tu palabra dice que probadme en esto. No es una forma de amenazar a Dios. No es nuestra arma para decirle, Dios, mira que tú dijiste esto. A Dios nadie lo puede amenazar. Entonces la ofrenda y el diezmo no son para que nosotros sí recibimos bendición, pero no podemos dar la ofrenda y el diezmo buscando la bendición, sino buscando adorar, glorificar a Dios. Ese es el objetivo de la ofrenda y el diezmo. No es recibir bendición, no es primeramente ayudar a la iglesia, es adorar a Dios. Y eso nos tiene que quedar muy claro. Otra cosa que tenemos que tener muy clara es, si ustedes están ofrendando o están diezmando por temor, por miedo, eso tampoco le agrada a Dios. Nosotros como cristianos debemos entender que el temor no puede tener cabida en nuestras vidas. El miedo no puede tener espacio en nuestras vidas, porque lo que se hace con miedo es ¿qué? Pecado. Entonces, la ofrenda del diezmo no puede ser con miedo. La ofrenda y el diezmo no pueden ser para recibir bendición. Y hoy en día muchos entregan el diezmo y la ofrenda como para recibir riqueza. Entonces, en Corea está en boom, está de moda unas maquinitas, que seguramente aquí hay, pero no están tan de moda, y es como una garra, ¿cierto? Entonces hay muchos muñecos, uno pone una moneda y uno mueve como con la palanca la garra, y luego hunde un botón y baja y coge uno de los muñecos. Pero generalmente los que ya han jugado con este juego, esta maquinita, ¿pueden coger el muñeco, sí o no? No. Luego de varias veces,
es que pueden coger al muñeco luego de poner varias monedas. ¿Por qué? Porque todo está arreglado, es que lo muestran. Cuando la garda coge el muñeco, luego casi cuando ya va a llegar para que suelte el muñeco y nosotros podamos recibir el regalo, ¿qué pasa? Se baja la presión de la garda, entonces se abre un poquito y se cae. Eso no es, no, es que ese muñeco es como de esa tela, entonces por eso es que no se puede agarrar. No es eso, es que se suelta un poco la presión y por eso es que nadie puede coger nada, obviamente, porque esto no sería beneficioso para el que tiene este negocio. Y muchas personas gastan Corea porque vale 1,000, ¿cierto? 1,000 wones, que serían, digamos, 3,000 pesos. 3,000, y como no sale 3,000, y como no sale 3,000, y como la novia está diciendo, pero si no me das uno, entonces es que no me quieres, no, entonces hay que sacar, y uno pone más y más y más, y de repente se van ¿cuántos? 10,000, 20,000, 30,000. De la misma manera pasa con muchos acerca del diezmo y la ofrenda. Estamos dando billetes, estamos diezmando, estamos ofrendando, a ver cuándo es que logramos que Dios nos bendiga, cuándo es que logramos que Dios nos dé riqueza, cuándo es que logramos que Dios nos prospere. Pero esta es una idea errónea del diezmo y la ofrenda, es una idea errónea acerca de lo que es la verdadera prosperidad. Y como les dije ahora, la prosperidad no es riqueza, la prosperidad no es salud, no es largura de vidas, sino que la prosperidad, ¿qué es? Tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, primero, sentimos que tenemos el derecho de amenazar, de decirle, Dios, bendíceme porque yo te di. O segundo, estamos dando esperando a ver cuándo es que Dios nos va a dar. Pero esto es una idea errónea. Primero tenemos que aclarar algo, y es que las riquezas, el dinero, los tesoros, ¿son malos o buenos? No son malos, pero tampoco son buenos. La palabra es muy clara en esto. La palabra dice, la raíz, la madre de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. Pero no dice que el dinero es malo, es el amor al dinero. Sin embargo, la palabra es muy clara cuando nos dice que el dinero sí es muy peligroso. Es muy peligroso, tanto que para algunas personas el dinero se puede volver un obstáculo para entrar al reino de los cielos. Por eso Jesús dice muy claramente que de cierto digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el dinero se puede interponer en su vida. Y obviamente no podemos solo decir, es que los ricos, para solo los ricos. No, los pobres también pueden ser tacaños. Los pobres también pueden ser personas que no quieran dar. No es solo los ricos. Yo he visto personas ricas con mucha generosidad y pobres con mucha tacañería. Y al revés también. Pobres o de bajos recursos con mucha generosidad y ricos muy tacaños. Entonces no es que es de ricos o de pobres, para que quede muy claro esto. Y es claro también que tenemos que aclarar antes de seguir con el tema, que en el Antiguo Testamento, ¿cuál era la moneda? ¿Qué moneda se utilizaba? ¿Cuál era la economía? Era el campo, ¿cierto? Era el campo. Entonces cuando se habla de diezmo, cuando se habla de ofrenda, obviamente, ¿de qué se está hablando? Acerca del producto de la tierra. Entonces algunos dicen, no, es que en esa época se daba el producto de la tierra, entonces nosotros no estamos obligados a ofrendar. No tenemos que ofrendar porque en esa época era el producto de la tierra, nosotros ya estamos exentos de eso. No, esa era la moneda en esa época. Obviamente también existía la moneda, pero yo podía saber qué persona tenía riquezas o no tenía riquezas según las tierras, según el producto de tierra que tuviera. Listo. Luego se fue fortaleciendo la moneda y eso es lo que hoy vemos en el día a día, ¿cierto? Listo. Debemos entender esto, y es que el tema del dinero, el tema de la riqueza, el tema de los tesoros es ampliamente tratado en la Biblia. La Biblia habla mucho acerca del dinero, es más, nos habla más acerca del dinero, nos habla más acerca de las riquezas que del mismo infierno. ¿Por qué? ¿Por qué nos hablará la Biblia tanto de dinero? ¿Por qué la Biblia nos habla tanto de riquezas? ¿Por qué la Biblia nos habla tanto de tesoros? Vamos a buscar Mateo 6:21.
Mateo 6:21. Nos dice, porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué? Allí estará vuestro corazón. Donde esté vuestro tesoro, donde esté vuestra riqueza, donde esté vuestro dinero, allí está el corazón. Donde está el dinero, donde están las riquezas, donde está el tesoro de cada uno de ustedes, allí está su corazón. Por eso es que la Biblia nos habla tanto de dinero, de riquezas, de tesoros. Porque el problema de que yo sea avaro no es un problema solo de, es que esta persona es egoísta, sino que como Colosenses 3:5 nos dice, la avaricia es un problema de idolatría. Es un problema de idolatría. Entonces, donde yo tengo mi tesoro, allí está mi corazón. Y eso es muy lógico. Muy lógico. ¿Ustedes dónde invierten dinero? ¿Dónde? ¿Donde no les agrada? No. Ustedes invierten dinero donde tienen sus sueños, donde tienen sus deseos, donde quieren algo. Ustedes invierten ahí. Ustedes invierten en sus hijos porque aman a sus hijos. Ustedes invierten en educación porque quieren ser educados. Ustedes invierten en una buena casa para estar cómodos. Ustedes invierten en un buen auto. ¿Para qué? Para manejar cómodos. De la misma forma, la palabra nos dice que si yo tengo mis tesoros en las cosas de este mundo, significa que allí está mi corazón. Mientras que si yo tengo mi tesoro, si yo tengo mi dinero, si yo tengo mis riquezas en las cosas de Dios, mi corazón, ¿dónde está? En el reino de los cielos. Está en el reino de los cielos. Como les dije, vamos escuchando hasta el final, con madurez. No se cierren todavía, porque es un tema muy delicado. Entonces, el problema principal con los tesoros, con el dinero, con las riquezas, es que demuestran dónde está mi concentración, dónde está mi tiempo, dónde está mi anhelo, dónde está mi amor. Y por eso es que Dios nos habla tanto acerca del dinero en la Biblia. Vamos a buscar Malaquías 3, 7, 8. Malaquías 3, 7, 8. Es el último libro del Antiguo Testamento. Tres, 7 al 8. Nos dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué te hemos robado? ¿En qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces nosotros vemos que el tema de las ofrendas y el diezmos, que el tema del dinero, que el tema de las riquezas no está apartado de lo espiritual. Por el contrario, tiene una gran relación con lo espiritual. Tiene una gran relación con las cosas de Dios. Tiene una gran relación con el reino de los cielos. Dios aquí está diciendo: ustedes se han olvidado de mí, ustedes están apartados de mí, vuelvan a mí. ¿Cómo nos hemos apartado nosotros de ti, oh Dios? Es que ustedes me han robado. ¿Cómo me han robado? No me han entregado el diezmo y la ofrenda. Pero esto no es una amenaza. No es una amenaza decir: entonces ustedes tienen que entregar diezmo y ofrenda. No. Porque no es el hecho de dar diezmo y ofrenda, sino que es: ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón?
¿Qué estaba pasando en este momento? Los israelitas estaban tratando de construir un reino que había sido destruido. Pero estaban, ¿qué? Invirtiendo en sus cosas. Estaban invirtiendo en sus ciudades. Estaban invirtiendo en sus casas, en sus familias. Estaban invirtiendo en ellos. Pero ¿dónde no estaban invirtiendo? En las cosas de Dios. ¿Y qué estaba mostrando esto? ¿Dónde estaba el corazón de esas personas? No estaba en Dios. No estaba en Dios. Estaba en las cosas de este mundo. Estaba en las cosas de este mundo. Por eso es que Dios, el entregar el diezmo y la ofrenda, no lo toma como una tradición hacia el pueblo, hacia el templo, sino hacia ¿quién? Hacia Él mismo. Si ustedes no entregan diezmo y ofrenda, están robándome a mí, dice Dios. Están robándome a mí. Están robándome a mí. Es decir que este tema del dinero tiene mucha relación con las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el dinero es lo que nos mueve. Y donde yo pongo mi dinero, yo puedo saber dónde me estoy moviendo. Si yo pongo mi dinero en las cosas de Dios, en las cosas del reino de los cielos, si yo invierto mi dinero en las cosas del reino de los cielos, ¿eso qué me está mostrando? Que yo amo más el reino. Pero si yo invierto más en decorar más la casa, en mi familia, en mis cosas, eso significa que ¿dónde está mi corazón? En las cosas de este mundo. En las cosas de este mundo. Pero para eso entonces tenemos que hablar acerca del diezmo. Y algunos dicen que el diezmo es parte de ¿qué? De la ley, pero realmente no es parte de la ley, porque nosotros vemos dos casos que eran antes de la ley y entregaron diezmos. Primero, cuando Abraham le dio las ofrendas, los diezmos ¿a quién? A Melquisedec. Y segundo, cuando Jacob le dijo a Dios: Dios, si tú me prosperas, si me va bien en este camino, yo te voy a dar el diezmo de todas mis cosas. Es decir que el diezmo como tal no es algo de la ley. Luego, nosotros vamos a ver en Deuteronomio 14:22, vamos a buscarlo. Deuteronomio 14:22. Deuteronomio 14:22. Nos dice aquí, indefectiblemente. ¿Qué significa indefectiblemente? Sin falta. Diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Entonces Dios mismo es quien decide que el diezmo se va a volver algo obligatorio, un mandamiento. Y dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Pero acá dice producto del grano que rindiere tu campo. Nosotros no tenemos campo, entonces no. Recuerden lo que les dije. En esa época, el dinero, la forma de pagar, era a través del producto del campo. Entonces, nosotros vemos que Dios está diciendo en el Antiguo Testamento, antes de la ley y durante la ley, ustedes tienen que pagar diezmo. Ustedes tienen que diezmar, la gente diezmaba. Ahora, nosotros pasamos al Nuevo Testamento, ¿cierto? Pasamos al Nuevo Testamento y vemos un versículo, solo un versículo, que digamos apoyaría el decir que el diezmo no está mal. Mateo 23:23. Mateo 23:23. Nos dice: ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe.
Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Entonces nosotros vemos que el Antiguo Testamento, antes y durante la ley, se hablaba de diezmo. Mientras que en el Nuevo Testamento, solo Jesús nos dice, ustedes no tienen que dejar de hacer esto, pero tienen que adquirir aquello. Entonces Jesús dice, no está mal diezmar, porque entonces hubiera dicho, entonces no diezmen ustedes, no diezmen, sean misericordiosos, tengan justicia, tengan fe. No, Él dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, nos tiene que quedar esto muy claro y escuchen bien. Y sé que algunos me van a felicitar y otros me van a odiar. El diezmo no es una ley del Nuevo Testamento. Nosotros como personas del Nuevo Testamento no estamos obligados a diezmar. Porque en el Nuevo Testamento ninguna parte se dice que está obligado uno a diezmar. Que quede muy claro esto. En ninguna parte. En ninguna parte en el Nuevo Testamento. En ninguna parte. Algunos ya están. ¿Cómo así? ¿En serio? Esperen un momentico. En ninguna parte en el Nuevo Testamento se dice hay que diezmar. Sin embargo, la historia de la iglesia nos muestra que algunas personas, que algunas iglesias sí exigían este diezmo y a otras iglesias no la exigían. No exigían el diezmo, ¿cierto? Y luego vamos a hablar un poco de esto. Porque no se queden solo con la idea, es que no debo de diezmar. Porque ahí es donde se quedan todos. Y entonces ya no hay que diezmar. Esperen un momento y escuchen hasta el final. El problema aquí que nos está diciendo Dios no es que ustedes estén diezmando o no están diezmando, está diciendo Jesús. El problema aquí es que ustedes están diezmando, olvidando cuál es el objetivo del diezmo. Ustedes están olvidando lo más importante de la ley. Ustedes están haciendo las cosas por rito, por costumbre, por religión, pero no la están haciendo como Dios quiere. No saben ni siquiera para qué es el diezmo, está diciendo Dios. Vamos a buscar Números 18:21. Números 18:21. Y este tema es duro. ¿Por qué? Porque la iglesia, obviamente, tiene que ser honesta con estas cosas. Números 18:21. Números 18:21. Vamos a ver. Como ya vimos, la primera razón, porque son 4 razones por la que los israelitas diezmaban, era primero, por esa relación con Dios. Primero, la relación con Dios. Segundo, para mantener el templo. Para mantener el templo. Los israelitas diezmaban para mantener el templo. Tercero, para los levitas. Recordemos quiénes eran los levitas. Era un pueblo apartado por Dios y para Dios. Ellos no trabajaban, ellos no hacían nada más, sino que estaban constantemente, ¿qué? Sirviendo al Señor. Estos eran los levitas. Y Números 18:21 nos va a hablar acerca de esto. Nos dice muy claramente aquí. Y he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Entonces vemos que el diezmo era primero para la relación con Dios, segundo para el templo, tercero para mantener a los levitas y cuarto, vamos a buscar en este momento Deuteronomio 14. Deuteronomio 14.
28, 29. Deuteronomio 14, 28, 29. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Cada 3 años, ¿cierto? Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en sus poblaciones, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces cada 3 años había un diezmo en el cual la gente sacaba lo que había en sus graneros. ¿Para qué? Para dárselo a los levitas, para dárselo al templo. ¿Para quién? Para los necesitados, para el huérfano, para la viuda, para el extranjero. Entonces vemos las 3 razones por las que Dios instaura el diezmo. Primero, reconocer esa relación con Dios. Segundo, el templo. Tercero, los levitas. Y cuarto, los necesitados. Para Dios es tan importante la comunidad. Para Dios es muy importante la unidad. Vamos a buscar, ahora que estamos en Deuteronomio 24:5. Miren qué tan bonito esto. Cuando alguno fuere, ¿qué? Recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Eso es comunidad. Eso es amor por la comunidad. Un recién casado, ¿cierto? ¿Qué es lo que debe de hacer? La comunidad le ayuda a esta persona para que durante 1 año no tenga que trabajar, sino que esté, ¿dónde? En la casa. En la casa durante 1 año. En la casa durante 1 año. ¿Se imaginan? Ya algunos hombres, ay, gracias a Dios no está en la ley, no estoy en la ley. Gracias a Dios. Pero realmente miren que Dios ama a la comunidad. Y es durante el primer año que una pareja puede realmente decir, ya estamos unidos. Pero como hoy en día cada uno tiene que trabajar por su parte, no se da como esa unión, como ese apego. Por eso es que Dios lo manda, que los dos estén pegados durante 1 año. Incluso dicen algunos que los recién nacidos no salen de la casa y la mujer no sale de la casa durante 6 meses. Y que no pueden visitar. ¿Por qué? Porque es en ese momento donde la madre le enseña la palabra al hijo. Y es solo la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Y esos eran los judíos. Los judíos enseñando la palabra, la palabra, la palabra. En cambio hoy, ¿qué hacemos? Salimos, contaminamos al bebé, no importa. No, pero en eso los judíos eran la palabra, la palabra, la palabra. Bueno, resumamos entonces. Primero, el diezmo y la ofrenda. No puede ser para amenazar a Dios. Dios, yo te di, entonces me tienes que dar. Segundo, no puede ser como la monedita en las maquinitas para ver cuándo es que Dios me va a enriquecer. No es esto. Sino que el diezmo y la ofrenda, ¿cuál es el objetivo principal? Adorar a Dios, glorificar a Dios. No importa que Él no me dé nada. Yo ofrendo, yo diezmo. ¿Por qué? Porque yo lo voy a adorar, yo lo voy a glorificar. Primero. Segundo, el diezmo estaba constituido antes de la ley y durante la ley. Antes de la ley estaba, es decir, que no podemos decir, es que el diezmo es de la ley. No, estaba antes de la ley y Abraham y Jacob entregaron el diezmo. Pero luego Dios establece eso como obligación para los israelitas.
para los israelitas. ¿Cómo qué? Como un impuesto que ellos debían pagar para mantener el templo y a los levitas. Y para mantener a la comunidad. Ahora, nosotros pasamos al Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento, solo un versículo, Mateo 23 nos dice: es necesario que ustedes tengan misericordia, justicia y fe, pero no tienen que dejar de hacer aquello. Jesús no está diciendo dejen de diezmar, no está diciendo eso. Pero de resto, la palabra no nos dice ustedes tienen que diezmar en el Nuevo Testamento. Es decir, que el diezmo no es una ley, no es una obligación para los cristianos, no es una obligación. Pero escuchen hasta el final, no es una obligación, porque nosotros no estamos obligados, nosotros no estamos pegados a la ley, no estamos pegados a la ley. Pero pasamos ahora al Nuevo Testamento y debemos entender algo. Nosotros no podemos decir, es que el Nuevo Testamento ya quedó atrás. No, nosotros debemos sacar los principios del Antiguo Testamento y aplicarlos a nuestra vida, y esto es completamente correcto, justo y cierto. Nosotros no podemos decir, es que eso era del Antiguo Testamento, ya no tiene relación conmigo. No. Debemos sacar el diezmo, la ofrenda, cómo lo aplico yo en mi vida como cristiano en el Nuevo Testamento. Y es algo que yo debo entender muy claramente para poder hacer las cosas correctamente. Entonces, nosotros debemos entender esto. ¿Cuánto es el diezmo? ¿Cuánto porcentaje? El 10%. Entonces, ahora los que de pronto estaban muy felices, en este momento se van a entristecer. Nosotros vemos que el 10% para los judíos era lo mínimo que tenían que dar, y eso que los judíos no daban 10%. El diezmo de los judíos, y sumando las ofrendas y las primicias, no era 10%, era casi 33%. Ellos daban 33% de sus riquezas. Y nosotros, ¿qué? Yo nunca he visto un cristiano o alguien de la iglesia: pastor, ministro, ¿será que yo puedo dar un 50%? Yo puedo dar un 60%. No, es que yo quiero dar todo. Nunca. Ni una vez en la iglesia, ni una vez. Yo quisiera darlo todo por el Señor. Yo quiero dar todas mis riquezas. Ninguno. Antes, ¿qué estamos pensando nosotros por esta idea consumista? Pero no puede ser 9.9%. No puede ser 8%. ¿Qué nos está diciendo Dios? Nos está diciendo que el diezmo en el Nuevo Testamento ya no es el mínimo. Ya no es, lo máximo. Ya es el mínimo. Y eso lo vemos en la historia de todo el Nuevo Testamento. Es decir que en parte yo sí debo diezmar. Porque el 10% es solo el mínimo. Yo debo dar más. Y eso es lo que ocurre en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nadie es, yo quiero dar un 50%, yo quiero dar un 20%, sino que ¿qué es lo que nos dice el libro de Lucas y de Hechos? ¿Cuánto daban ellos? Lo vendían todo y lo entregaban para que todos estuvieran bien. Para ellos el 10% era el mínimo. Y para nosotros, la Iglesia Gozo Santo, el 10% tiene que ser el mínimo. El mínimo de lo que yo dé. El mínimo. Es decir, que de alguna manera sí diezmamos. Sí tenemos que diezmar. Aunque la ley no es una obligación, nosotros sí diezmamos en cierta manera cuando ofrendamos el 10%. Y obviamente es difícil, es muy difícil. Y hoy quiero retar a los que vayan a empezar a trabajar. Cuando yo empecé a trabajar como médico y fui a la primera institución y tuve la bendición de trabajar en 2 lugares, fue una locura. Porque trabajaba de noche en un lugar y de día en un lugar. Y me gané mucha plata, muchísima plata. Pero entonces yo decidí en mi corazón, y es un reto que les hago, no es una obligación, es un reto. Decidí en mi corazón: Señor, yo quiero mostrarte que mi corazón está en ti. ¿Y cuánto creen que yo les di al Señor? Le di todo el primer sueldo. ¿Ustedes creen que uno no piensa, todo lo que me pude haber comprado con eso? Todo mi primer sueldo se lo di al Señor. Y desde ese momento el Señor realmente nunca me ha dejado
solo. Le di todo. ¿Por qué? Porque no podemos olvidar que el problema de las riquezas es un problema del corazón. Y no estoy diciendo que todos tengan que hacer esto, pero sí tenemos que evaluarnos, porque si mi corazón está si mi tesoro está en las cosas del mundo, mi corazón está allí, no en las cosas del cielo. ¿Listo? Recordemos, ¿para qué se daba en el Antiguo Testamento el diezmo? Primero, la relación con Dios. Segundo, mantener el templo. Tercero, para los levitas. Cuarto, entonces nosotros vemos, primero, que en el Antiguo Testamento se trataba de todo esto el diezmo, y ahora en el Nuevo Testamento esto no deja de ser. Esto no deja de ser. En el Nuevo Testamento, con mayor razón, si Jesús se hizo pobre para hacernos ricos, yo me debo de hacer pobre para ser rica a la iglesia. Yo me debo de hacer pobre para ser rico al otro. Yo me debo de hacer pobre para el otro. De eso nos habla la palabra, y no habla solo de dinero. Todo mi ser tiene que hacerse pobre para que el otro sea enriquecido. Eso es lo que nos quiere decir ese pasaje. Entonces, primero, tengo que evaluar mi corazón. ¿Mi corazón está con Dios, sí o no? ¿Y cómo lo sé? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde invierto yo mi tiempo? ¿Dónde invierto yo mi concentración? ¿Dónde invierto yo mis fuerzas? A mí me alegra mucho porque yo vengo siempre temprano en la mañana los días del Señor para organizar todo esto, prender, conectar y todo. También está abrirle a Jorge. Y yo siempre vengo, y antes de que incluso tuviera que abrir, yo venía y organizaba el sonido. Y me alegra mucho porque Jorge viene a barrer. Yo vengo temprano a barrer. Yo veo, por ejemplo, el Aine limpiando los sábados, dedicando el tiempo, dedicando sus fuerzas, y nadie les paga. Eso es lo que nos tenemos que evaluar, ¿dónde está nuestro corazón? Y hay muchas personas así en la iglesia. Segundo, la palabra nos habla de el templo. ¿Ustedes cuánto creen que puede costar un arrendamiento en este lugar? ¿Cuánto? 5 millones de pesos. Muchísimo más. Ahora, ojalá tuviéramos este lugar para nosotros y no tuviéramos que pagar arrendamiento. ¿Qué más hay que pagar? Servicios. ¿Qué más? Impuestos. ¿Qué más? ¿Quién paga el refrigerio? ¿Quién tiene que pagar los cables? ¿Quién tiene que comprar el jabón? ¿Quién tiene que pagar todo eso? Vayan sumando. El pasaje para algunas personas. Entonces miren que lo del Antiguo Testamento no deja de ser en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, primero, mi relación con Dios, ¿cómo está? ¿Dónde tengo yo mi dinero? Segundo, el templo. Miren este lugar ojalá se sostuviera solo. No se sostiene solo. Tercero, para aquellos que entregan la palabra y entregan su vida por ustedes. Yo, por ejemplo, yo era médico, yo ya dejé de hacer eso para servirles a ustedes. Primera de Timoteo 5, 17, 18. Primera de Timoteo 5, 17, 18. Cinco, 17, 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Quiénes son los ancianos? Aquellos que ya tienen mucha edad.
Eso, son los pastores. Son los pastores, son los obispos, son ancianos, son palabras intercambiables. Que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble ¿qué? Honor. En algunas traducciones, y si no me creen, búsquenlo, porque yo no les voy a decir mentiras. Doble honorario. Doble honorario. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pongas bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El pastor también tiene que recibir un salario. Pero es que él entregó su vida al Señor y lo que es de gratis hay que darlo de gratis. No, no pongas bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Si ya sea un líder, si un ministro, si un pastor dice, yo voy a entregar mi vida a la iglesia, a él se le tiene que dar un sueldo. A él se le tiene que dar un sueldo. Obviamente no un sueldo que sea por encima de lo lógico, pero tampoco que sea lo más bajo para que el ministro o el pastor o los que están sirviendo en la iglesia estén preocupados. ¿Y qué voy a comer? ¿Y cómo me voy a vestir? No puede ser así tampoco. Tiene que ser algo íntegro, algo intermedio. ¿Listo? Y se los voy a leer para que agilicemos un poco. Romanos 15:26 nos dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces vemos que la iglesia también tiene que ofrendar para ayudar a las personas necesitadas, a los pobres. ¿Listo? Entonces, primero, en el Antiguo Testamento, ¿para qué era el diezmo? Para evaluar mi relación con Dios. Segundo, para mantener el templo. Tercero, para los levitas. Cuarto, los necesitados. ¿Eso entonces ya deja de ser en el Nuevo Testamento? No, nosotros vemos, primero, mi relación con Dios. ¿Dónde está mi dinero? Soy avaro. Tengo mi dinero en las cosas de este mundo. ¿Dónde dedico yo mi tiempo? Eso me habla de ustedes. Eso me habla de ustedes. ¿Dónde dedican su tiempo? ¿Dónde dedican su tiempo? Segundo, para el templo. ¿Esta iglesia se mantiene sola? No, hay que pagar un arriendo, hay que pagar unos servicios, hay que pagar unos jabones, unos papeles higiénicos. Tercero, ¿para quién? Para los pastores, para los que sirven en la iglesia. Y eso no es robar. Y cuarto, para los necesitados de la iglesia. Listo, entonces nosotros debemos tener muy claro eso. Ahora, ¿cuánto debemos pagar nosotros como ofrenda? Mínimo el 10%. Mínimo el 10%. Porque es sacar los principios del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Esa debe ser mi ofrenda. Mínimo 10%. Mínimo. Pero ¿cuánto entregaban las personas del Nuevo Testamento? No, del Nuevo Testamento. Todo. Todo. ¿Y eran obligados a hacerlo? No. Por eso a Ananías y Zafira, cuando se les acerca a Pedro, les dice, eso era tuyo, porque tuviste que tentar al Espíritu Santo. Eso era tuyo. Eso era tuyo. Listo, entonces tenemos que dar más del 10%. Tenemos que dar más. ¿Y cómo debemos dar? ¿Cómo entregaban en el Antiguo Testamento? Obligados. En el Antiguo Testamento. Obligados. ¿Por qué? Porque es un impuesto. Pero en el Nuevo Testamento, ¿cómo debemos entregar? Vamos a buscar 2 Corintios 9, 5 al 7. Segunda de Corintios 9, 5 al 7. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Cómo debe de ser? Con generosidad. Pero esto digo, el que siembra escasamente, ¿también qué?
segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces miren que nosotros debemos ofrendar o diezmar, debemos hacerlo ¿cómo? Con generosidad y con alegría. ¿Por qué? Porque el que da con generosidad, ¿cuánto va a recibir? ¿Cómo? Con generosidad va a recibir. El que lo da con tacañería, ¿cómo va a recibir por parte de Dios? Con tacañería. Listo. Ahora, que quede muy claro esto. 1 Corintios 16. 1 Corintios 16, 1, 2. 1 Corintios 16, 2. 1 Corintios 16, 2. ¿Qué nos dice? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Según qué? Haya prosperado guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, ahora no le estoy diciendo a los pobres que tienen que dar más de lo que son capaces. Y tampoco estoy diciendo a las personas ricas que deben dar menos de lo que son capaces. Sino que cada uno tiene que dar ¿qué? ¿Cómo? Según haya prosperado. Según haya prosperado. Entonces, primero, ¿cómo debemos dar? Generosamente. Y segundo, según como haya prosperado. Y tercero, ¿qué nos dice? Vamos a buscar 2 Corintios 8. 2 Corintios 8, 3. Segunda de Corintios 8, 1, 2, 3. 3. Listo. Pues doy testimonio de que con agrado, ¿con qué? Con agrado, ¿qué han hecho? Han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces es dar, según como haya prosperado, pero es dar más. Es dar más. En lo posible, más. La palabra nos dice esto muy claramente. Es más bienaventurado que dar que recibir. Es más bienaventurado dar que recibir. Y ahora, para nosotros entonces, ¿qué hay? Entonces yo solo doy. No. Aquí en 2 Corintios 9:10 nos dice: y el que da semilla al que siembra, ¿quién es el que da la semilla? Dios. Al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Entonces Dios va a multiplicar. Y nosotros hemos visto la mano de Dios. Yo he visto la mano de Dios obrando en mi vida. Cuando yo doy. Cuando entrego mi vida. ¿Listo? Entonces, para concluir. Para que lleguemos a estas conclusiones. Primero, en el Nuevo Testamento, ¿estamos pegados por la ley a diezmar, sí o no? Por la ley, no. Por la ley no, yo ya no estoy pegado a la ley, nosotros somos libres de la ley. Yo ya no estoy pegado a la ley del Antiguo Testamento. Pero, en el Nuevo Testamento, ¿cuánto es lo mínimo que debemos de dar? 10%. Y algunos seguro dirán: ay, ministro, pero es que la iglesia está mal económicamente. Sí, pero es que yo tengo que hablar según la palabra, no según la economía de la iglesia. Pero ¿de qué nos habla que la iglesia está mal económicamente? También es un problema es la generosidad de la gente. ¿Dónde está el corazón generoso? ¿Dónde está nuestro corazón? Porque recordemos, ¿para qué era el diezmo? Primero, para mi relación con Dios. Segundo, para el templo. Tercero, para los levitas. Cuarto, para el necesitado. En el Nuevo Testamento,
Primero, para mi relación con Dios, ¿dónde está mi corazón? Evalúense. Segundo, para la iglesia, es que esto no se mantiene solo. Tercero, para los pastores, los ministros, que viven de esto. Y cuarto, ¿para quién? Para los necesitados. Para esto es. Entonces, que nos quede muy claro esto. Nosotros no estamos exentos de ofrendar, sino que está vigente. Y antes, ¿qué es lo que debemos hacer? Ofrendar más. Ser generosos. Ser generosos. ¿Cómo? Generosamente. Generosamente, ¿qué más? Según hayamos prosperado, pero según haya prosperado no únicamente, sino dando más. Dando más. Porque si Jesús lo entregó todo por nosotros, ¿qué debemos dar nosotros? Todo. Si Él se hizo pobre para hacernos ricos, ¿qué debemos hacer nosotros? Hacernos pobres para hacer rica la iglesia. Y no estoy diciendo ahora que vayan, vendan todas las casas, todos los apartamentos y que lo pongan acá, no. Pero sí evalúen dónde está su corazón. ¿Dónde está su corazón? Listo, mire, es un tema muy delicado, muy controversial. Sé que de pronto en algunas personas quedan dudas, ¿cómo así? Pero vamos estudiándolo poco a poco. Como les dije, para mí es un tema muy incómodo. Y como muchos sabrán, los que me conocen, yo no tengo avaricia ni codicia para el dinero de la iglesia, jamás. No es, ay, ojalá me subieran un pesito más, ojalá ofrenden más para que me paguen más. Nunca se me pasa por la cabeza eso. Nunca. Es más, me dicen algunas personas, ay, tan bobo, ¿usted por qué no piensa más en cuánto puede recibir? No. Para mí ese no es el mayor anhelo y quiero guardar cada peso de la iglesia y amo cada peso de la iglesia. Para mí no, porque es de la iglesia. Porque si no tenemos dinero, lamentablemente la iglesia no puede continuar. Pero por eso tenemos que empezar a ser generosos. No solo con la iglesia, también con el necesitado. ¿Listo? Entonces, que nos quede claro esto al menos. Seamos generosos. Demos más. Demos más, según hayamos, al menos, según hayamos prosperado. Y si podemos dar más, mucho mejor. Dediquemos más de nuestro dinero, dediquemos más de nuestro tiempo, dediquemos más de nuestra concentración a la iglesia. ¿Listo? Vamos todos a ponernos de pie, por favor. Vamos todos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a pedirle que seamos como la viuda. ¿Cuánto dio la viuda? De lo que no tenía. ¿Y nosotros qué damos? De lo que nos sobra. Nosotros damos de lo que nos sobra. Y por eso es que el pastor dice, y no es que sea una obligación, no entreguen monedas. Porque Dios no es un mendigo, a menos que realmente lo que ustedes prosperaron son monedas. Pero Dios no es un mendigo, Dios no es, ay, me das una monedita, yo te bailo. Dios no es así. Dios no es así. No demos, y por eso incluso lo que nos dice siempre el pastor, ¿cómo debemos entregar la ofrenda? Con las dos manos, con respeto. El mejor billete que yo tenga, el más limpiecito, no tiene que ser el de mayor valor, el más planito. Porque ¿es para quién? Es para Dios. Es para Dios. O es que alguno de ustedes, cuando iban a donde la novia, cogían las rosas, le hacían así y luego se las entregaban. ¿Quiénes de ustedes hacían esto? Nadie. Uno escoge la flor más bonita y, ay, ojalá sonría. De la misma manera. Y no es que Dios ame la plata. Dios quiere ver un corazones que le agraden a Él. ¿Listo? Vamos en este momento a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a pedirle, porque en el fondo de nuestro corazón todos somos tacaños, todos somos avaros, todos somos codiciosos. Vamos a pedirle al Señor que quite esta avaricia, que nos perdone por esto. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. ¡Jesús!